Hola, ¿cómo están? El objetivo de este video es mostrarles un poco cómo uno usa los conceptos de energía mecánica total y energía potencial de interacción que se introdujeron en el texto de Fundamentos Teóricos para abordar el tema de cómo se mueven dos moléculas que están interaccionando entre sí. Cuando nos referimos a dos moléculas que están interaccionando entre sí, nos referimos a dos moléculas, particularmente pueden ser monoatómicas, es decir, consistir cada una de ellas de un solo átomo, que no tienen esas dos moléculas un enlace químico entre ellas. Es decir, estamos hablando de moléculas que interaccionan sin tener un enlace químico que las una a otra en una forma relativamente estable. Es una interacción que ocurre a distancias más grandes entre esas moléculas. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es aplicar los conceptos de energía mecánica total y energía potencial de interacción a poder cualitativamente describir y cuantitativamente calcular cómo varía la velocidad de esas dos moléculas que están interaccionando debido a ese tipo de interacción. Bueno, en principio el problema que estamos abordando es el siguiente. Tenemos dos moléculas. Esas dos moléculas en un dado instante están separadas una distancia que la llamo D1,2. ¿Por qué? Porque a esta la llamo molécula 1 y a esta la llamo molécula 2. Y lo que me interesa saber es cómo va a cambiar la velocidad de esta molécula que está en interacción con la primera a medida la molécula se va acercando o alejando. ¿Ok? Por supuesto, al acercarse o alejarse, esta cantidad que está acá, es la que va variando. Es decir, esa es la variable independiente de mi problema, es la cantidad que está cambiando y mi intención es predecir cómo otras propiedades cambian al cambiar esa distancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dos moléculas interaccionan entre sí es debido a que interaccionan por fuerzas eléctricas tanto sus núcleos, que están cargados positivos, los núcleos de los átomos que componen cada molécula, como los electrones que están, la nube electrónica que está alrededor. Una forma de considerar esa interacción, de llegar a resultados cuantitativos sobre esa interacción, es el modelo de Lennard-Jones, que probablemente ustedes ya lo vieron con anterioridad en química general, o por lo menos vieron la expresión o vieron la curva. Pero de todas formas acá lo vamos a ver con mayor detalle y más cuidado porque es un elemento que necesitamos. La forma, esta es la misma notación y lo mismo que tienen en el texto de Fundamentos Teóricos. La energía potencial es función de la variable distancia, que es la distancia que separa ambas moléculas. ¿Ok? Entonces por eso la puse, la resalté ahí en amarillo. Esto es igual a ¿qué? A una fórmula, que es la fórmula 13 que tienen en el texto de Fundamentos Teóricos, que describe en forma aproximada cómo interaccionan esas dos moléculas a través de su energía potencial de interacción. Entonces, lo primero que aparece es una constante que llamo epsilon, y luego aparecen dos términos. Ahora vamos a meternos dentro de cada uno de esos dos términos. ¿Y qué es lo que hay adentro de cada uno de esos dos términos que están ahí? Bueno, aparece una constante
que llamo D mínimo, y en el denominador de cada una de esas aparece la variable independiente. Esto es una función de la distancia, entonces aparece la variable independiente. Esa variable independiente que aparece acá y aparece acá es la distancia entre las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que esta expresión tiene la variable independiente, que es esta, que está la que figura acá como variable independiente de la función energía potencial, y tiene otras dos letras acá, otros dos símbolos, que son epsilon y d mínimo. Epsilon y d mínimo se usan para poder tener una curva de interacción diferente de acuerdo, o poder describir una curva de interacción diferente de acuerdo a las especies químicas de las moléculas que están interaccionando. Entonces este D mínimo y este epsilon van a ser una pareja para si está interaccionando oxígeno con oxígeno, otra pareja si está interaccionando argón con argón, otra pareja diferente de valores si lo que está interaccionando es una molécula de metano con otra molécula de metano. Entonces, de esa manera, una misma expresión matemática que está dada por esta fórmula puede describir la energía potencial de interacción de diferentes especies químicas. ¿De acuerdo? Fíjense que en esta expresión, cuando la variable de distancia se iguale con esta número que corresponde a la interacción de esas moléculas específicas, esto vale 1, esto vale 1, todo esto vale menos 1 y el valor de la energía potencial va a resultar simplemente menos el valor de epsilon. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo graficamos una función así? Bueno, si ustedes tuvieran que graficarla de la nada porque no saben cómo es esa función, lo que harían es una simple tabla de valores. O sea, dirían, bueno, acá pongo D1, 2 en una planilla de Excel, le doy diferentes valores a D1, 2, esos valores van a estar en el rango en que se producen de manera importante las interacciones entre dos moléculas o átomos, que van desde los 0 Armstrong a probablemente los 10, 15 Armstrong, que son los valores relevantes en las interacciones entre moléculas. Y acá graficarían o calcularían, usando esta fórmula, calcularían la energía potencial de Lennard-Jones que le corresponde a cada uno de esos valores de la distancia. Y luego los graficarían. Esa es la forma de graficar una función cualquiera. Bueno, eso, si uno hace eso para esta función, va a tener acá en el eje de ordenada la energía potencial de Lennard-Jones, que depende, por supuesto, de la variable independiente, y en el eje de abscisas uno va a tener la distancia que está separando esas dos moléculas. Y uno grafica la función, y la función va a resultar ser algo así, salvando el hecho de que estoy trabajando con mano alzada, o sea que no me va a salir perfecta, pero básicamente va a ser algo así. ¿De acuerdo? En esa función, fíjense que podemos identificar fácilmente algunas cosas. ¿A qué distancia? Esta es la distancia entre las moléculas, es decir, si yo quiero ver a qué distancia pasa algo, simplemente lo que tengo que hacer es, a esa distancia, calculo el D1, 2, y ese D1, 2 me dice el D1, 2 que tengo que poner en esta expresión, que va a resultar el valor que voy a buscar acá, en este eje de abscisas. Para cada posición de la distancia, voy a poder leer cuál es el valor de la correspondiente energía potencial. Si tengo este valor de distancia entre las moléculas, leo acá la energía potencial.
Si tengo este valor, leo acá. Si tengo este valor, leo acá. Si tengo este valor, leo acá. Si tengo este valor, leo acá arriba. ¿Ok? Es el valor de la energía potencial para cada distancia distinta entre las moléculas. Esta es la curva de Lennard-Jones dibujada en forma cualitativa, aproximada, a mano alzada. Ustedes lo pueden hacer. De hecho, la guía de coloquio les pide que lo hagan. La guía de coloquios de ejercicios que van a ver más adelante en esta semana les pide que lo hagan para un par de átomos creo que era de argón. Y bueno, lo van a poder hacer haciendo los cálculos o bien a mano o con una planilla de Excel o una planilla de cálculo o de la manera que consideren que tienen accesible. Hay en esta curva un par de valores que es interesante y ese par de valores es esto es función de la distancia. Entonces en esta curva, ¿cómo veo el valor de D mínimo? ¿Qué importancia tiene esta constante que describe la interacción? Cuando tenemos esa constante que describe la interacción, lo que ocurre al variar esa constante, si esa constante la agrando, esta curva se mueve para allá. Se mueve completa, no como a mí me salió que se mueve, que como ya se me partió la curva, se mueve completa para allá. Y si disminuyo la distancia, esta curva se mueve más para este lado. ¿Ok? Simplemente no puedo hacerlo bien porque en este caso, por cuestiones del programa, toma una parte de la curva, pero es toda la curva la que se mueve. Es decir, el valor de D mínimo fija en qué zona o a qué distancia está el mínimo de la curva de energía potencial. Eso es lo que fija el valor de D mínimo. El valor de D mínimo que entra acá y acá fija cuál es esa distancia a la cual ocurre el mínimo de la curva. Y la otra cosa importante es que fija la otra constante que participa en la curva y que depende del tipo, la especie química de las moléculas que interaccionan. Esa lo que fija es cuán profundo es este pozo o cuán suave es este pozo, de alguna manera. Entonces, si este valor es más grande, esto es un pozo más profundo, es una interacción más intensa desde el punto de vista atractivo en las regiones en que es atractiva la interacción. Y si este valor de epsilon es más pequeño, esta curva va a ser más así, más suave en esta región de acá. ¿Ok? Esos son los valores de epsilon y de D mínimo. Entonces, dicho eso, eso fue una descripción general de la curva del potencial, la energía potencial de Lennard-Jones. Ahora veamos cómo podemos usar el concepto de energía mecánica total y energía potencial para evaluar de alguna manera cómo se están moviendo estas moléculas, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que en determinado momento, que puede ser cuando las moléculas están separadas a esta distancia que está indicada acá, yo digo que las moléculas se están desplazando una hacia la otra, es decir, se están achicando su distancia, esto está disminuyendo, a una determinada velocidad. Acá hay una velocidad con la cual se están desplazando una hacia la otra. Vamos a suponer que esta la tenemos fija y que la única que se desplaza es esa, pero es lo mismo el análisis que vamos a hacer. Entonces, de alguna manera, en este punto que tengo acá, yo puedo saber para esa distancia cuál es el valor de la energía potencial. Simplemente lo que tengo que hacer es leerlo de acá. Este valor que figura acá me dice cuánto vale la energía potencial a esa distancia. La pregunta es, ¿cómo, sabiendo la energía potencial, puedo relacionarla con la velocidad que tiene ese par de moléculas que se están acercando?
Y la forma de relacionarlas es recordar el teorema de conservación de la energía mecánica total, que es lo que me presenta el texto de fundamentos teóricos. Lo que me dice es que la energía mecánica total de ese conjunto de moléculas la puedo escribir como la energía cinética que tienen esas moléculas cuando su distancia es de 1, 2, más la energía potencial de Lennard-Jones que tienen esas moléculas cuando la distancia es de 1, 2. Es decir, va variando esta y esta, esto y esto van a ir cambiando a medida pase el tiempo, a medida vaya cambiando la distancia a la cual se ubican estas dos moléculas. Al cambiar esta distancia, cambia esta, cambia esta. Ahora, el teorema de conservación de la energía mecánica total me dice una cosa importante. Me dice, si estas dos moléculas solo interaccionan debido a una interacción entre ellas, o sea, no a fuerzas que provienen de fuera de ellas, entonces la energía mecánica total, que está definida como la suma de la energía cinética de ese par de moléculas más la energía potencial de interacción, la suma se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Que a medida esté cambiando la posición de las moléculas, la suma de estas dos va a seguir teniendo el mismo valor de la energía mecánica total. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si eso es así, entonces puedo usar esto, por ejemplo, si yo sé que inicialmente acá las moléculas, cuando estaban a esta distancia, tenían este valor de energía potencial, pero además me dijeron que tenía determinadas velocidades las moléculas, es decir, que puedo calcular sus energías cinéticas, significa que para esa distancia puedo calcular esto, porque me lo dicen como dato, y puedo calcular esto porque simplemente uso la fórmula de Lennard-Jones para calcular cuánto vale su energía potencial. Entonces, a un valor particular de la distancia, supónganse que estos sean 10 Armstrong, yo voy a poder calcular la energía potencial y voy a poder calcular a 10 Armstrong de valor de esto, voy a poder calcular cuánto vale la energía cinética que me dan como dato y por lo tanto voy a poder calcular cuánto vale la energía mecánica total. Entonces, supongamos que en este caso la energía mecánica total tiene este valor de acá, ¿ok? Ese valor de ahí, entonces significa que esta energía mecánica total es el resultado de sumar esta energía potencial más la energía cinética que me dieron como dato. ¿De acuerdo? De ese dato de energía potencial, de energía cinética, será el valor este. ¿Ok? La energía cinética. Que no le pongo el que depende de D1, 2, porque si no se embrolla demasiado el dibujo, pero ustedes ya saben que evidentemente ese valor de energía cinética va a ser de alguna manera el que corresponde a esta particular distancia entre las moléculas. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me dice el teorema de conservación de la energía cinética es algo importante porque me dice, fíjate vos que si vos me calculaste la energía mecánica total para esta distancia de 10 Armstrong en particular, ese valor de la energía mecánica total no va a cambiar a medida yo vaya cambiando la distancia entre las moléculas. Ese valor de la energía mecánica total va a ser siempre el mismo. Entonces yo puedo usar eso y de alguna manera este valor de la energía mecánica total trazarlo como una recta horizontal, porque eso me indica que la energía mecánica total va a ser la misma, no importa que se estén de alguna manera, que esté cambiando la posición de las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene una ventaja y es que si yo tengo la curva
de energía potencial, que es esta, y tengo la energía mecánica total, cuando las moléculas se hayan acercado, por ejemplo, esta molécula se haya acercado para acá y haya variado su posición, ¿ok? Y haya variado su posición, ahora está en esta posición de acá, en esta posición de acá, ¿ok? Entonces yo sé que en esta nueva posición la energía potencial la voy a poder leer de acá. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo calculo la energía cinética? Y bueno, es fácil, voy a usar para calcular la energía cinética despejar de esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, cuando yo despejo, lo que me queda es que la energía cinética va a ser igual a la energía mecánica total menos la energía potencial del Lennard-Jones. Por supuesto, todo esto depende de la variable de la distancia entre las moléculas. Esta en particular no depende de la distancia porque, como vimos, eso es lo que me afirma el teorema de conservación de la energía mecánica total. Entonces esta no depende, pero esta sí depende. Que esta depende, la energía potencial depende, está claro, porque la tengo dibujada acá y se ve que cuando varío la distancia varía. Que esta depende, bueno, simplemente al hacer esta resta me doy cuenta que sí tiene que depender. Si ustedes acá, cuando está en esta posición la molécula, la nueva posición, hacen la cuenta, lo que les va a dar es que la energía cinética es precisamente la longitud de este segmento. ¿Por qué? Porque si bien acá tengo una resta, acá me aparece una resta, como esta es negativa, con este negativo queda positivo y entonces la longitud de este segmento es lo que me da la energía cinética. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, que en ese momento, cuando llegó acá la molécula, tiene una energía cinética que es mayor que la que tenía cuando estaba a mayor distancia. Entonces, si es mayor que la que tenía cuando estaba a mayor distancia, significa que acá se incrementó la energía cinética. Como ustedes saben la fórmula de la energía cinética, eso significa que se incrementó el módulo de la velocidad con que se están desplazando estas moléculas. Cada vez se mueven más rápido, ¿ok? Cada vez se acercan más rápido. Y si cada vez se acercan más rápido, pueden reflexionar, ¿y por qué es eso? Bueno, la razón de que cada vez se acerquen más rápido es que está existiendo entre ellas una interacción que es atractiva, que hace que cada vez se muevan más rápido la una hacia la otra. ¿De acuerdo? Bien, obviamente que como eso está pasando, un rato después las moléculas se van a seguir acercando, ¿ok? Y cuando llegue a esta nueva posición, puedo hacer el mismo análisis, es decir, leer de acá la energía potencial, sé el valor de la energía mecánica total en esa posición y puedo usar esta expresión para calcular el nuevo valor de la energía cinética. Ese nuevo valor de la energía cinética va a ser igual a la longitud de este segmento. ¿Ok? Ese segmento es más grande que este y entonces como el segmento este es más grande que este y es más grande que este, significa que acá la velocidad con que se acercan las moléculas es mayor. ¿De acuerdo? Entonces lo que ha venido pasando es que hay interacciones atractivas que hacen que cada vez las moléculas se vayan acercando a más velocidad, vayan incrementando su energía cinética de aproximación, con la energía cinética con la cual se están aproximando. ¿De acuerdo? Fíjense que hay un caso particular
qué pasa cuando las moléculas justo se encuentran a esta distancia, ¿ok? Cuando se encuentran a esa distancia, entonces yo puedo de nuevo leer de acá el valor de la energía potencial, leer de acá el valor de la energía mecánica total, y usando la expresión esta, que es un despeje hecho a partir del teorema de conservación de la energía mecánica total, puedo saber que la energía cinética es la longitud de este segmento. ¿Ok? Entonces, como la longitud de ese segmento me da la energía cinética, inmediatamente concluyo, bueno, todavía cada vez se van acercando más rápido. ¿Ok? Fíjense que acá se llegó a un valor muy grande de energía cinética, que es más grande que este, más grande que este, más grande que este que tenía al principio. ¿De acuerdo? Eso significa que como las energías cinéticas se están incrementando, eso es debido a que está habiendo interacciones que son de tipo atractivas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Se siguen incrementando, eso significa que si la velocidad con que se acercan cada vez es más grande, un rato después van a estar todavía más cerca. Supongamos ahí. No importa que se superpongan las flechitas porque no es indicativo, yo no la fui cambiando a medida cambiaba va cambiando la velocidad, o sea, las flechitas esas indican la velocidad, tienen que ir cambiando a medida voy cambiando la velocidad de la energía cinética. Cuando llegamos acá, a esta distancia, puedo de nuevo evaluar el valor que tiene la energía potencial leyendo acá de la curva. Sé que el valor que tiene la energía mecánica total lo puedo leer de acá arriba, y por lo tanto la energía cinética la puedo calcular usando el teorema de conservación de la energía mecánica total como la longitud de este segmento. ¿Ok? La longitud de este segmento me va a dar la energía cinética. Y ahí es donde encuentro la primera cosa que cambia la tendencia. De alguna manera. Fíjense que la longitud de este segmento es más chica que la longitud de este segmento. Significa que de acá a acá, de pasar de esta posición de las moléculas a esta posición de las moléculas, la energía cinética disminuyó. ¿De acuerdo? Como disminuyó la energía cinética, entonces significa además disminuyó la energía cinética, disminuyeron las velocidades con que se vienen acercando. Todavía se vienen acercando, pero disminuyó la velocidad con que se vienen acercando. Eso significa que si disminuyó la velocidad con que se vienen acercando es porque algo las está frenando. Entonces a esta distancia, ¿ok? A esta distancia, las moléculas están sintiendo interacciones repulsivas entre ellas. Se siguen acercando, pero ya hay interacciones repulsivas entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, a esta distancia tenemos una energía cinética menor que la que tenía en este punto, con lo cual nos damos cuenta que acá las interacciones ya son repulsivas. ¿De acuerdo? Lo mismo que pasa, obviamente, se vienen acercando a velocidades menores, pero no significa que se van a dejar de acercar. ¿De acuerdo? Estas se van a seguir acercando. ¿Y qué pasa cuando la distancia a la cual se están acercando sea tal que corresponda a esta distancia? A esta distancia de acá, que es el punto donde la energía potencial la voy a poder leer de acá arriba. ¿Ok? Porque es la curva negra, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurra, fíjense
que lo que voy a tener es que cuando lea el valor de la energía mecánica total va a ser el valor acá sobre la recta roja. Y a eso le voy a tener que restar el valor de la energía potencial, pero el valor de la energía potencial es igual al de la curva roja en ese punto en que se cortan ambas, la curva con la recta horizontal. Entonces, como esta es igual a esta, fíjense que en esa zona la energía potencial es positiva, como esta es igual a esta, entonces esto da 0. Significa que a esta distancia que leo desde acá, lo que va a ocurrir es que estas dos moléculas van a tener energía cinética 0, lo que significa que van a tener una velocidad 0, porque recuerden que las energías cinéticas son módulos de velocidades, entonces la única forma que una energía cinética sea 0 es que sean 0 las velocidades. Entonces a esta distancia las velocidades son 0 e instantáneamente esas dos moléculas en ese momento preciso van a estar quietitas. Eso no pasa por mucho tiempo, están quietitas un microsegundo, o sea, un ratito muy chiquitito. Como en ese momento, si bien van a estar quietas, están experimentando interacciones entre ellas que son repulsivas, un rato después lo que va a pasar es que como las interacciones son repulsivas, se van a empezar a alejar unas de otras. ¿Ok? Esperen que se van a empezar a alejar unas de otras, ¿ok? Y el camino que van a recorrer es el inverso del que fueron recorriendo hasta ese momento, ¿de acuerdo? Fíjense que acá podemos rescatar un par de cosas, que es las interacciones cuando estábamos a distancias por acá eran atractivas, hasta este punto. Y a partir de ahí las interacciones empezaron a ser repulsivas, lo cual lo vimos a través de del concepto que estaban disminuyendo las energías cinéticas. Ahí vimos que eran repulsivas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos interacciones que son atractivas desde este punto para acá e interacciones que se volvieron repulsivas a partir de este punto para acá. Justo este punto es el D mínimo, ¿no? Tengan en cuenta eso, o sea, el punto D mínimo, que es el punto cuando D1,2 es igual a D mínimo, al parámetro ese de la curva, justo me separa las dos situaciones, ¿de acuerdo? Tengo otra forma, la pregunta es, ¿eso me permite calcular las energías cinéticas a cada distancia entre estas dos moléculas? ¿De acuerdo? ¿Tengo otra forma de predecir cuándo las interacciones son atractivas o son repulsivas? Esa es la pregunta que uno podría hacerse. Déjeme... hay una forma que está descrita a través de una fórmula que relaciona si las fuerzas son atractivas o son repulsivas a partir de la energía potencial de interacción. Esa fórmula que me relaciona estos dos conceptos es la fórmula que tienen en el texto de fundamentos teóricos, y esa fórmula me dice que la fuerza de interacción es igual a menos la derivada de la energía potencial, en este caso es la de Lennard-Jones, con respecto a la variable, que en este caso es la distancia 1, 2. Entonces, para cada valor de la distancia de 1, 2, yo puedo saber con esta fórmula si las fuerzas son atractivas o son repulsivas. ¿Cómo hago? Para hacerlo, lo que tengo que usar es ver la forma de la curva. Ustedes recuerden de matemática que cuando tenían, acá tienen la derivada de esta curva con respecto a la variable independiente, que la variable independiente es de 1, 2.
¿ok? Eso es lo que tienen, acá participa la derivada. Por supuesto hay un signo que tiene importancia, que es el signo que está delante, pero esto es una derivada, es la derivada de f con respecto a x que hacían en matemática. Acá f, que es la función, es la energía potencial que tiene esta curva, y x de 1 a 2 cumple el rol de x que veían en matemática, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, con esta fórmula, ¿cómo pueden hacer para predecir si las interacciones son repulsivas o atractivas? El método es el siguiente, y se basa en lo que es que vieron en matemática, en análisis matemático, la interpretación del concepto de interpretación gráfica del concepto de derivada, ¿de acuerdo? Esa interpretación gráfica del concepto de derivada decía que uno, cuando tenía que ver gráficamente qué significaba una derivada, tenía que recurrir a trazar la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, hagamos eso, ¿de acuerdo? Entonces, propongámonos que queremos saber cómo es la derivada cuando estamos a esta distancia que estoy señalando acá, a esta distancia, ¿ok? Quiero saber cuánto vale esta derivada que tengo acá en la fórmula que quiero expresar. Para hacerlo tengo que trazar la recta tangente a la curva, esta es la curva, tengo que trazar la recta tangente a esta distancia. Entonces, ¿cómo hacen ustedes gráficamente? Lo que hacen es... vamos a hacer una reglita. Lo que hacen es llevan una regla a ese punto y la giran para ponerla tangente a la curva. O sea, esa recta, pueden trazar ahí una línea y esa línea va a ser la recta tangente en ese punto. Esa recta tangente tiene determinada pendiente. La pendiente de esa recta tangente es la que se relaciona con la derivada de acuerdo a la interpretación matemática del concepto de derivada que vieron en el análisis matemático. Entonces, fíjense acá, la pendiente de esta recta es una pendiente positiva. Si ustedes esta pendiente positiva fuera más así, significaría que tendría un valor positivo más grande. Si fuera más así, significaría que tendría un valor positivo más pequeño. Si fuera ahí como está ahora, tiene un valor positivo, pero fíjense que el valor de la pendiente ahí, que es positivo, este valor de la pendiente que es positivo, en la fórmula tiene un signo negativo adelante. Eso significa que cuando calcule la fuerza, la componente esta de la fuerza me va a quedar negativa. Una componente de fuerza negativa se interpreta como una fuerza atractiva. ¿Okay? Cuando la componente de la fuerza es negativa, significa que trata de hacer disminuir la distancia entre estas dos moléculas, es decir, es negativa, incrementa la velocidad de acercamiento, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, en lugar de fijarse en este punto, se fijaran en este otro punto, en este punto de acá, ¿okay? Este punto a esta distancia, y ustedes siguen el mismo procedimiento, y trazan la recta tangente ahora en este punto, se dan cuenta que la recta tangente todavía es positiva, porque pendiente positiva es la pendiente que hace aumentar el valor de las funciones a medida que se incrementa la variable independiente, que en este caso sería de 1 a 2. La pendiente es positiva, pero esta pendiente que tenemos en este punto es más chica que acá.
¿Eso qué significa? Que las interacciones atractivas que hay acá, las fuerzas atractivas que hay acá, son más chicas que las que hay acá. Eso es lo que significa. Un ejemplo más, si yo quiero, por ejemplo, fijarme cuánto es el valor ahora de las fuerzas atractivas justo en este punto, que es el punto que corresponde a D12 igual a D mínimo, ¿ok? Fíjense lo que me dice el método de la interpretación de la derivada. En ese preciso punto, la pendiente de la recta tangente es horizontal. La recta tangente es horizontal y por lo tanto su pendiente vale 0. Eso significa que en este preciso punto, a esta precisa valor de la distancia, ¿ok? De 1, 2 igual a D mínimo, el valor de la interacción es igual a 0. Eso significa que en ese punto las fuerzas no son ni atractivas ni repulsivas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si ahora yo me fijo qué pasa cuando la distancia entre las moléculas es esta distancia entre las moléculas, con este valor de la energía potencial? Cuando eso es así, entonces puedo volver a seguir el método para estudiar las interacciones, y suponiendo que esa es la recta tangente, ¿ok? Me doy cuenta que esa recta tangente tiene una pendiente negativa. Que la pendiente sea negativa significa que esto de acá es negativo. Pero como esto es negativo, con este signo negativo queda positiva toda esta expresión. Y eso lo que significa es que el valor de la componente de la fuerza es positivo, lo cual se interpreta como que acá hay interacciones, a esta distancia hay interacciones que son repulsivas, porque la componente de la fuerza es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra manera de ver cuándo son repulsivas las interacciones o cuándo son atractivas. ¿A qué distancia son repulsivas? ¿A qué distancia son atractivas? Y fíjense que en esta curva de energía potencial tenemos los dos casos. Tenemos una región de valores de distancia entre las moléculas en las cuales las interacciones son atractivas y un rango de valores de la distancia en que las interacciones pasan a ser repulsivas. Y en el medio un valor de la distancia a la cual las interacciones se vuelven 0. Pero eso no significa nada más que eso, que las fuerzas son 0, pero no que no se van a seguir moviendo las moléculas entre sí. Entonces, lo que quería ilustrarles con este video, que se fue demasiado largo, es que uno puede, de alguna manera, a través del uso del concepto de energía mecánica total, estudiar cualitativamente cómo se van a mover o cómo van a cambiar sus velocidades dos moléculas que se vienen acercando y que tienen interacciones entre ellas, que pueden ser atractivas para algunas distancias, repulsivas para otras, pero que tienen interacciones que originan esos cambios en el movimiento. Esa es la utilidad del teorema de conservación de la energía mecánica total y de las energías potenciales de interacción para poder describir cómo ayudarnos a pensar cómo se están moviendo las moléculas. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este video les sea de colaboración en lo que van a hacer esta semana, y eso es lo que les quería transmitir. Yo estoy grabando este video el domingo, así que les deseo que terminen bien estas celebraciones de Pascua. Un saludo a todos.